los que se dan cita en las redes sociales para seguir las predicaciones. Gracias porque tienen a bien siempre el poder estar con nosotros a través de las redes de internet. Es una bendición esta herramienta tan preciosa que Dios nos ha dado, que quizás está haciendo mucho mal en las familias, pero también está haciendo mucho bien porque llegamos a lugares donde jamás imaginamos haber llegado. Recuerdo por ahí de la década de los 90 cuando se hacían las campañas evangelísticas, salíamos a los deportivos, salíamos a las calles a proclamar el mensaje de salvación, pero se quedaba solamente en las calles, y hoy tenemos la oportunidad de llegar hasta donde tú estás, hasta tu recámara, tu cocina, tu sala, en tu dispositivo móvil, y eso nos da mucha alegría porque la palabra de Dios está al alcance de tu mano, y esto es de verdad un gozo y una alegría para nosotros. El tema del día de hoy se titula No nos engañemos, primera parte. Es la serie familiar que estamos abordando los días domingos, así que si quieres apuntar, si no, de todas maneras vamos a estar ahí en internet, va a estar nuestra predicación en un tiempo más. Después de terminar, lo subimos inmediatamente, no estamos completamente en vivo, así que tendrán tiempo de repasarlo una vez más. Una vez más, el tema es No nos engañemos, primera parte, la serie familiar, y nuestro texto que vamos a estar leyendo está en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Así que vamos a ir despacio para que podamos encontrar la cita. Gálatas capítulo 6, versículo 7. También le damos gracias a Dios por las herramientas tecnológicas, que aquellos que no tienen su Biblia o por alguna razón aún no pueden encontrar las citas muy rápidamente, delante de ustedes también va a estar la cita en unos momentos. Gálatas capítulo 6, versículo 7, cuando lo tengan me dicen amén. ¿Cómo se llama el tema? No nos engañemos, y es la primera parte de este tema que voy a estar compartiendo. No nos engañemos, primera parte. Así que Gálatas 6, 7 lo tenemos, me dicen amén. Dice de esta manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dentro de las muchas promesas que tenemos de parte de Dios, son muchas muy buenas, son muchas de mucha bendición, de esas promesas tan preciosas como la de que dice que creamos en el Señor Jesucristo y toda nuestra casa sería salva. Es una preciosa promesa, pero aquí hay otra promesa que quizás a muchos no les guste, y esa es que todo lo que nosotros hacemos y sembramos va a tener una recompensa, sea para bien o sea para mal. Como un ejemplo, siempre les pongo, algunas personas dicen, yo caí enferma y nunca nadie me visitó en el hospital, nunca nadie me visitó en la cama del hospital, de mi hogar, ¿verdad? Qué malos son. Y nosotros les preguntamos a estas personas, ¿tú alguna vez has ido a un hospital a poder visitar a una persona que está enferma, a compartirle la palabra de salvación, a compartirle el amor de Jesús? Y estas personas dicen, no, pues no. Pues no podemos engañarnos a nosotros mismos en pensar que vamos a recibir lo que nosotros no hemos sembrado. No, yo tengo la bendición de tener un tío que es agricultor en Michoacán. Él se dedica a cultivar chayote, aguacate y algunos tipos de legumbres. Y si yo llegara con mi tío en esta tarde y le dijera, tío, ¿dónde están mis chayotes? ¿Dónde están mis aguacates? ¿Dónde están mis plátanos, mis mangos que me pertenecen? Él me dirá, hijo, ¿y cuándo viniste a sembrarlos para que puedas venir a pelearlos? De igual manera, Dios nos dice en este pasaje, no nos engañemos, no queramos recibir lo cual no hemos sembrado. Y por otra cosa, no creas que Dios puede ser burlado, porque lo que tú has hecho va a tener una paga. Si has sembrado pecado, muchas veces nuestros pecados nos van a alcanzar. Algunas personas dicen, bueno, pero yo ya fui redimido, yo ya pedí perdón, etcétera, etcétera, pero hay cosas que ciertamente sí o sí hicimos en el pasado y hoy en día tenemos que pagar aún esa factura. Por supuesto que Dios ya nos ha perdonado de esos pecados, ya tenemos una base legal delante del Padre para no ir al infierno por esos pecados, pero aquí, amados santos de Dios, en esta vida podemos aún ser parte de lo que ese pecado ha generado y ha transcurrido a través del tiempo en cuanto a lo que hemos sembrado. Existen dos maneras de ser engañados, para continuar con el tema. La primera es creer lo que no es verdad. La primera forma de ser engañado es creer lo que no es verdad.
Muchas personas hoy en día están siendo engañados en muchas iglesias, en muchos lugares. Tú has escuchado a esas personas que van con su megáfono en los carros y van diciendo que el aceite de tiburón, ¿lo has escuchado alguna vez? Que te quita, ¿verdad?, el ojo de pescado, que te hace más alto, te hace más guapo. Bueno, casi te puede hacer hasta presidente el aceite de tiburón. Son productos milagro, ¿verdad? Hay otros productos como que las escamas de no sé qué y bueno, tantas cosas que nos venden. Y la gente es engañada por estos merolicos, les llaman, por estos mercaderes falsos. Son engañados y pagan grandes cantidades por el hongo michoacano, pagan grandes cantidades por suplementos alimenticios y al final de cuentas no ves ningún beneficio en tu vida más que la pérdida del dinero, ¿verdad?, a causa de estos productos. De igual manera, no solamente de esta forma, muchos cristianos están comiendo un alimento adulterado en las iglesias y están siendo engañados. Esta es la primera forma de ser engañado, el creer algo que no es verdad. Pero lamentablemente muchas familias, amados santos de Dios, están siendo engañadas así en su diario vivir. Otra forma de ser engañado, amados santos de Dios, es creernos las mentiras y entender que son mentiras, pero tomarlas como verdad. Aunque nosotros estemos engañados, dice este versículo que Dios no puede ser burlado. Siempre la palabra de nuestro Dios va a prevalecer por encima de los engaños y nos va a dar luz por encima, amados santos de Dios, del mundo y de Satanás. Así que este día vamos a reflexionar en esos engaños que la familia cristiana está creyendo hoy en día y los vamos a confrontar con la palabra de Dios. Esperemos poder ver todos los puntos que escribí, así que vamos a ir un poco rápido. Vamos a detenernos en las citas, así que síganme con mucho cuidado. Vamos a ver el primer engaño que la familia cristiana está creyendo hoy en día. Y ese engaño es creer que podemos ser una familia cristiana sin congregarnos, sin orar y sin leer la Biblia. Es el primer engaño que las familias están viviendo hoy en día. Creer que puedo ser cristiano sin congregarme, sin orar y sin leer la Biblia. No saben, parece ilógico el decir, bueno, si soy cristiano es porque voy a la iglesia, porque leo la Biblia y porque oro, pero no saben cuántas familias se autoproclaman cristianas, pero no se congregan, no oran y no leen la Biblia. En la actualidad muchas familias se llaman cristianas, pero su condición espiritual nos hace llegar a la conclusión de que de cristianos no tienen absolutamente nada aparte del nombre. Hoy muchos cristianos son cristianos de título. Son cristianos que se ponen el título aquí en un gafete y dicen soy cristiano, pero no viven como la palabra de Dios nos invita a vivir. Vamos a ver un ejemplo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. No se espanten, a veces decimos Apocalipsis y como que se nos enchina la piel. No vamos a hablar de nada que nos dé miedo ahorita. Es un ejemplo que Dios nos pone en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Y estamos preparando una serie acerca de las iglesias del Apocalipsis que mucho nos serviría. Creo después del congreso que vamos a tener, vamos a estar abordando los días domingos las iglesias del Apocalipsis. Sería correcto para que podamos entender lo que es una iglesia correcta. Pero antes de eso vamos a leer este pasaje y vamos a dar un poquito de luz a lo que se refiere. Dice Apocalipsis 3, versículo 1, ¿lo tienen? Me dicen amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Aquí es una orden de Jesús que se le está presentando al apóstol Pablo, para que tengan una idea clara de lo que está sucediendo. El apóstol Juan. El apóstol Juan fue exiliado en una isla llamada Patmos. En esta isla él pasó sus últimos años exiliado de una manera inhumana, ya que él estaba en este lugar completamente solo, con la misma ropa, ¿verdad?, donde hacía sus necesidades, donde convivía todos los días con el sol, con el agua, con la tierra. Imagínense las infecciones que podían ocurrir, ¿verdad?, con estos exiliados de los romanos en esta isla. Pero bueno, cuando él estaba en esta isla, Jesucristo se le revela y le comienza a dar palabra profética de lo que sucedería. Amados santos de Dios. Y aquí le dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia. No está diciendo que le escriba a un ángel en sí, sino que en este pasaje se está refiriendo que al ángel de la iglesia se está refiriendo al pastor de la iglesia. Entonces, de una manera le está diciendo Jesús a Juan, escribe al pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Vamos a leer todos juntos.
yo conozco tus obras, le estaba hablando a la iglesia, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No solamente es un mensaje para la iglesia de Sardis que ya ha pasado, sino que es un ejemplo y un mensaje para la iglesia actual hoy en día, para nosotros como iglesia. Y la primera, una recomendación o un engaño que está viviendo la iglesia es lo que nos dice la segunda parte del versículo 1. ¿Crees que tienes vida cuando estás completamente muerto? Tenemos que comprender que ser cristianos entonces significa reflejar a Jesús en nuestro estilo de vida. De hecho, los discípulos no se autoproclamaron ellos el nombre de cristianos, sino que la gente que los rodeaba los comenzó a llamar cristianos porque ellos reflejaban el carácter de ¿quién? O sea, no es que yo me autoproclamé cristiano, sino que la gente tiene que percibir, sin que yo se lo diga, que yo soy completamente diferente a las demás personas. ¿Me explico? No salgo en las mañanas, ¿verdad? Y junto mi montoncito de tierra y se lo aviento al vecino. No salgo y estaciono mi vehículo en el lugar donde mi vecino estaciona su vehículo. Son ejemplos muy sencillos, muy prácticos. No salgo y le tuerzo la boca a la vecina porque me cae mal, sino que cada que yo salgo al mundo, amados santos de Dios, la gente tiene que percibir con mis actitudes que yo sigo a Cristo. ¿Me explico? No es que salgo, ¿verdad? Les ha pasado, hay una ley que se llama la ley del espejo, y esa es que cuando dos personas miran al mismo punto en un espejo, aunque no se miren fijamente a los ojos, si lo hacen en el espejo se están mirando fijamente a los ojos. Es una ley. Les ha pasado que van a la carnicería y están en la carnicería y tienen ahí el refrigerador, y cuando entra una persona se refleja en el refrigerador. ¿Sí lo han visto? Y ves que te vio y ella vio que te vio, pero se hacen como si no se hubieran visto. Hasta se voltean así para que, como que estoy distraído, ¿verdad? Recibes tu carne, le pagas y das todo porque el carnicero te atienda rápido para echarte a correr y no saludarla. ¿Les ha pasado? Vas en el Mexibus también, vas caminando, ¿verdad? Y ya viste a la persona y la otra persona te vio, tu tío, tu primo, tu vecino, pero se escabullen entre la gente para no saludarse. Y a veces entre hermanos de la iglesia. Eso es lo más triste. Y llega el domingo y a uno se le sale, es que fui a no sé dónde, ¿verdad? Y creo que te vi. Sí es cierto, yo también te vi. Y si se vieron, la pregunta es, ¿por qué no se saludaron? ¿Por qué no tuvieron quizás tan siquiera la iniciativa de darle la mano a la persona? Quizás hay muchas personas en la iglesia que son con un carácter difícil, un carácter duro, amados santos de Dios, pero nosotros tenemos que aprender a tolerar y amar todos estos caracteres, así como Cristo nos toleró y nos amó hasta la muerte. Imagínense a Jesús, ¿verdad? Cuando estaba siendo escupido, cuando estaba siendo golpeado, cuando estaba cargando la cruz, que dijera en un momento, no, ya me cayeron gordos todos, ahí está su cruz, yo ya dejo el ministerio y me largo, ¿verdad? Se pasan, nadie me quiere, nadie me ama. Imagínense, soy el Hijo de Dios. ¿Se imaginan a Jesús hablando así? Sino que Él, ¿verdad? Con todo su amor, aún siendo golpeado, siendo flagelado, siendo humillado de una manera tan grande, amados santos de Dios, en todo momento nos amó. Entonces, el primer punto que tenemos que entender como cristianos es que si no tenemos una vida de lectura, una vida de oración y una vida de congregación, jamás vamos a poder reflejar eso. Porque muchas personas dicen, oye, tú eres cristiana, pero no cambias, mana. No cambias, mano. ¿Por qué? Porque tenemos el título, pero no llevamos la vida de un cristiano. ¿Me siguen? ¿Me dicen amén? Por eso seguimos iracundos, por eso seguimos con amarguras, por eso seguimos con resentimientos, por eso seguimos con falta de perdón, porque no vivimos la vida que Cristo nos está ofreciendo. Y no es difícil. La vida en Cristo no es difícil. No sé ya cuántos abandonaron, ¿verdad? El propósito que comenzamos en enero de leer la Biblia en 365 días, con nuestro calendario que comenzamos, algunos valientes hasta en 180 días, ¿verdad? No sé en qué capítulo vayan, en qué versículo vayan o si todavía la estén leyendo. Pero esto, amados santos de Dios, es vida a nuestras vidas. Cuando dejamos de leer la palabra de Dios, comienza nuestra vida a hacerse fácil, a hacer cualquier cosa que está en contra de Dios sin que cree un peso en nosotros. Todo cristiano debe de llevar una vida constante de lectura y de oración. Y de una manera que no puedo explicar, que no puedo quizás de una manera a ciencia cierta decirte cómo sucede, pero sé que sucede. Cuando tú lees y oras la palabra y vives la palabra, amados santos de Dios, tu vida lo refleja.
Tu estado de ánimo lo refleja. La forma en la que tú estás, la forma en la que tú reaccionas con tus hijos, con tu esposo, lo refleja, amados santos de Dios, porque lo que tú estás comiendo y consumiendo es vida. Pero no podemos engañarnos, dice Apocalipsis 3:1. De hecho, ¿verdad? Tenemos que entender que la gente debe de ver las enseñanzas de Jesús en nosotros para decir si es cierto. Este Isaí es diferente a todos los Isaís que conozco. No sé qué es lo que sea, no sé qué es lo que tenga, pero vive una vida completamente diferente. Vamos a ver Hechos 11:26, que es donde encontramos este ejemplo. Hechos 11, versículo 26. Hechos 11:26, cuando lo tengan me dicen amén. ¿Sí lo tenemos? Hechos 11, versículo 26, también lo tenemos aquí delante de la pantalla. Si quieren, es un versículo importante para los que hemos salido recientemente del catolicismo y hemos conocido la Biblia. Es un versículo interesante porque nos dice de esta manera: y se congregaron allí, ¿cuánto tiempo? Todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó como testigos de Jehová, así dice, ¿no? Se les llamó mormones por primera vez, se les llamó cristianos por primera vez, no en Roma, en Antioquía, que es una parte menor de Asia, amados santos de Dios. Y esto lo encuentras, ¿verdad?, en cualquier Biblia y en cualquier traducción. La tradición nos ha dicho otra cosa. La palabra de Dios nos dice que fuimos llamados, no nos autoproclamamos cristianos, sino que la gente se dio cuenta que estos hombres tenían algo, y ese algo era las enseñanzas de Cristo en su vida. Por lo tanto dijeron, estos son cristianos. Estos siguen a Jesús, estos tienen algo diferente. Si en tu familia no te dicen, desde que vas al estudio bíblico te ves diferente, desde que estudias la Biblia, ¿verdad?, tu semblante cambió, ¿verdad? Isaí, sigues igual de fe, pero te veo diferente, reflejas otra actitud. Algunos hasta dicen de esta manera, traes otra vibra, mano. ¿Se acuerdan una vez que fuimos al tianguis? Ahí en el tianguis tienen la oportunidad de laboratorios donde se pone hasta la parte de arriba. Hay un señor que vende pescaditos y Tupperware. Es un señor todo tatuado con una gorra planita y se ve bien malandrote el señor. Y una vez nos acercamos nosotros y mi papá y mi mamá le estaban comprando, no sé si pescaditos o le preguntaron algo. Tortuga, ¿verdad? Y le dice el señor, háganse tantito para allá. Y le dice mi papá, ¿por qué? Porque de la forma en la que lo dijo, como que se vio medio feo. Háganse para allá. Y le dice mi papá, ¿por qué? Es que ustedes traen una vibra media rara que no soporto. O sea, la gente se da cuenta, percibe, amados santos de Dios, cuando una persona ha sido comprada y lavada por la sangre de Cristo Jesús. Si tú estás en medio de ladrones, si tú estás en medio de violadores, si tú estás en medio de personas que hacen maldad y ellas no ven una diferencia, amados santos de Dios, solamente es el título, pero no somos cristianos. Porque Jesús anduvo con todas estas personas, pero ellos se daban cuenta y ellos decían, ciertamente tú eres ¿qué? El Hijo de Dios. Cuando andaban los discípulos con Jesús, ¿verdad?, cuando él iba a ser crucificado, decían, mira, este habla como Jesús, este se comporta como Jesús. Las personas allá afuera se dan cuenta cuando una persona comienza a seguir a Cristo. Si nosotros no estamos marcando la diferencia, amados santos de Dios, no podemos engañarnos y decir que somos una familia cristiana. Tenemos que reflejar con nuestra vida que hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Me siguen? Me dicen amén. Pero ¿cómo nuestra familia puede reflejar a Cristo si no tenemos comunión con Cristo? ¿Cómo podemos reflejar el amor de Cristo si no convivimos con Cristo? La palabra de Dios es clara y nos manda que nosotros debemos, número 1, Hebreos 10:25, acompáñenme por favor. Hebreos 10:25. Hoy ando bien filoso, abro la Biblia y encuentro la cita en la primera vez que la abro. Hebreos 10:25, ¿lo tienen? ¿Me dicen amén? También va a estar delante de ustedes en unos momentos más. Hebreos 10:25. Todos tenemos tiempo de hacerlo, no se preocupen. Se vale hacer trampa con el teléfono celular también para más rápido.
Los que tienen su smartphone, su teléfono inteligente, sáquenlo también. Solamente pónganlo en modo avión. Hebreos 10:25, ¿lo tienen todos? Amén. Dice de esta manera 10:25. Escucha, número 1, no dejando de ¿qué? De congregarnos, como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día estamos hablando? Esto es un tema escatológico, es un tema de profecía que no vamos a abordar ahorita, pero sí de alguna manera para entender a qué se refiere. El día que menciona aquí es el día de la ira, el día en que el retorno de Jesús viene, el día en que seremos juzgados y estaremos delante de Él, el día en que Él va a derramar esa ira en contra de todos aquellos que no quisieron hacer caso a la palabra de Dios. Ese día se acerca. ¿Por qué? Porque hay muchas señales que lo dicen. El Estado, la política, todo lo que gira alrededor de este mundo, ve las noticias, ve lo caótico que está el mundo en estos tiempos, y si vienes a la Biblia te das cuenta que todas las cosas apuntan a este retorno de Jesús. Ese día se acerca. Entonces, si sabemos que ese día se acerca, en el día que la ira de Dios se va a manifestar en contra del mundo, nos dice, no dejes de congregarte. Si ves que la cosa se pone difícil, no te alejes de la iglesia. Si ves que tienes problemas, no te alejes de la iglesia. Si ves que el mundo se hace pedazos a sí mismo, no te alejes de la iglesia como algunos tienen. ¿Por qué? ¿Cómo se hace una costumbre? Es la pregunta. Hay una idea que se tiene en la psicología, que si tú repites cierto acto más de 23 veces se convierte en un hábito o una costumbre. Si tú le enseñas a tu hijo a cepillarse los dientes después de 23 veces, él va a adoptar ¿qué cosa? Un hábito, una costumbre. Si tú comienzas a decir, hoy se me hizo fácil no ir a la iglesia, el segundo día, hoy se me hizo fácil no ir a la iglesia, el tercer día, hoy se me hizo fácil no ir a la iglesia, cuando te vas a dar cuenta, vas a tener una costumbre de no ir ¿qué? A la iglesia. Si no leíste la Biblia, 2 días, 1 semana, 2 semanas, se te va a hacer una costumbre de no leer la Biblia. Y así constantemente, amados santos de Dios. Dice que tengamos cuidado, que no hagamos costumbre de no asistir, sino que vayamos y nos congreguemos, amados santos de Dios, porque ese día terrible y temible, dice la palabra de Dios, se acerca. Entonces es importante que nos congreguemos. Di conmigo, es importante que nos congreguemos. El segundo punto que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que orar. Primera de Timoteo 2:8, acompáñenme por favor. Primera de Timoteo 2, versículo 8. Está un poco atrás de donde estábamos ahí en Hebreos. Primera de Timoteo 2:8. Perfecto, dice de esta manera 2:8. Quiero pues, es un deseo de Dios. Di conmigo, es un deseo de Dios. Quiero pues que los hombres, y no esto nada más los hombres varones, sino que hombres es género, ¿ok? Para hombre y mujer. Quiero que los hombres oren, ¿dónde dice? En tu recámara nada más. En todo lugar, levantando ¿cómo? Manos santas, sin ira ni contienda. Algunos dicen, es que me está yendo mal. Por ejemplo, vas en la carretera, te estampaste porque se te metió uno y estás todo enojado, todo airado. Y la Biblia nos invita a que en ese momento es una oportunidad ¿para qué? Para orar. Vas, te estacionas en lo que llega el seguro, si tienes seguro, te metes a un Oxxo, te metes a una bodega horrera que esté cerca, entras al baño, te pones de rodillas o cierras tus ojos en ese lugar y dices, Señor, por favor, calma mi ira, calma mi ímpetu, resuelve la situación que estoy atravesando, porque dice tu palabra que todas las cosas que acontecen en el cristiano obran ¿para qué? Para provecho. No entiendo qué provecho tiene que mi carro se haya estampado, no lo entiendo, pero tú sí lo entiendes, Señor. Quizás llevas 2 semanas manejando como loco y Dios quiere evitar un accidente más fuerte haciendo que le bajes la velocidad. ¿Cómo? Estampándote. Tú no lo entiendes, pero Dios ¿qué? Lo entiende. Pero si tú no vas y tomas un tiempo para orar, amados santos de Dios, nunca vamos a comprender el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Se fue Chencho, se fue la chata, se fue el chato de la casa y tú te quedaste con un dolor en tu corazón porque decías que amabas con todo tu ser a la chata.
Y no va a haber otra chata como ella, ni chatitos como las que te iba a dar tu chatita. Imagínate. Y estás todo adolorido y todo aquejumbrado y todo así, ¿verdad? Y estás esperando que Dios te mande otro gansito marinera, pero tú no vas y te pones de rodillas y le dices, Señor, no entiendo por qué se fue mi chata. No entiendo por qué se fue el chatito, Señor Jesús, pero yo sé que tú lo entiendes y sé que tú sabes por qué están pasando las cosas, Señor. Yo lo pongo en tus manos. Yo confío en ti, Señor. Y si ese chato no es para mí, me vas a traer otro más guapo. Oh, gloria a Dios. Otra más guapa. Otra que sí me haga los frijoles como a mí me gustan. Esto ya es cotorreo, ¿verdad? Pero Dios sabe, amados santos de Dios, lo que es mejor para ti. Y en qué momento va a ser lo mejor para ti. Así que no dejemos de orar, amados hermanos. El primer lugar donde debemos orar siempre va a ser nuestra casa, con nuestra familia. Y por último, Josué 1:8, no dejemos de leer la palabra de Dios. Es el tercer punto, pero del primer punto, Josué 1:8. Lo tenemos, me dicen amén. Salud. Josué 1:8. Josué está en el Antiguo Testamento. También es de los primeros libros. Si no lo tienen delante de ustedes, está en la pantalla. Vamos a darle lectura a Josué 1:8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar y todo te saldrá. Nada me sale bien, hermano. Emprendo un negocio y lo quiebro. Levanto una tienda y lo quiebro. Me meto a estudiar y no aprendo nada. Hago y me sale mal. ¿Sabes cuál es el secreto para que todo te salga bien? Ahí está. Medita en la palabra de Dios y haz conforme en lo que ella está escrito y vas a prosperar y todo lo que hagas te va a salir. ¿Cuántos quieren que nos salgan bien las cosas? Es algo natural el querer que todo nos salga bien. Ahí está, amados santos de Dios, la promesa. ¿Cuántos vamos a tomar esta promesa? No nos apartemos de la lectura de la palabra de Dios. Muchos padres, amados santos de Dios, de familia, cometen el error que vemos ahora en el segundo punto. El segundo punto es el engaño de creer que nuestros hijos van a cambiar de actitud solamente cambiando su entorno. ¿A qué nos referimos? Vamos allá para entender. Muchos padres cometen el error de pensar que la rebeldía, las malas actitudes, las malas amistades, los vicios de nuestros hijos van a ser transformados solamente por cambiarlos de entorno, por anexarlos, por meterlos a una escuela militarizada, por ser más recios con ellos. Es decir, cambiándolos quizás de escuela, cambiándolos quizás de secundaria. Y aunque ellos tengan el nombre de cristianos y los cambies de escuela, ellos siguen siendo unos rebeldes en su corazón. No importa dónde los lleves, no importa a qué lugar los lleves, si no cambia su interior, si no cambia su corazón, nunca va a cambiarlos su entorno. ¿Me siguen? Me dicen amén. El problema es que estamos olvidando dos verdades muy importantes que nos declara la palabra de Dios. Número uno, de poco sirve procurar mejorar el entorno exterior si no cambiamos el corazón. Mateo 23, acompáñenme por favor. Mateo es un libro sencillo de encontrar, es el primer libro del Nuevo Testamento. Y son libros grandes que podemos hojear y encontrar rápidamente. Mateo 23, versículo 25 al 26. Mateo 23, 25 al 26. La gran mayoría lo tenemos, ¿me dicen amén? 23, 25 al 26 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Estamos todos ahí? Se usa una palabra fuerte, dura, que a muchos incomoda, pero es lo que dice: hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
¿De qué sirve un colegio cristiano si el inconverso es nuestro hijo? Lo primero que tenemos que hacer es involucrar a nuestros hijos en la vida cristiana, para aconsejarlos, para disciplinarlos, para corregirlos, para predicarles las buenas nuevas de salvación. No son los maestros, los que nos ven por internet y les gusta, ¿verdad?, pensar que el pastor va a cambiar a sus hijos cuando la mamá y el papá no se comportan como cristianos. No es el maestro, no son los colegios, no son las escuelas, no son las universidades, sino que son los padres que siguen los estatutos de la palabra de Dios. Proverbios 22:6, acompáñenme para ver esta preciosa verdad. Proverbios 22, versículo 6. Y es un versículo que muchos no sabemos de memoria. Proverbios 22:6. ¿Lo tenemos? ¿Me dicen amén? Si no, está aquí delante de ustedes. Dice Proverbios 22:6. Instruye, esta es la palabra educa. Di conmigo, educa. Vamos a decirlo así: educa al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿A quién le pertenece el educa? A los padres. Cada uno de nosotros como padres tenemos la responsabilidad de confrontar a nuestros hijos con el evangelio de la palabra de Dios. Lamentablemente muchos padres han castigado a sus hijos, han golpeado a sus hijos, los han llevado a centros de rehabilitación, los han llevado a centros correccionales, pero nunca los han conducido a los brazos del Salvador por medio del evangelio. Pero hoy es el día de hacerlo, amados santos de Dios. Nunca es tarde para comenzar. Es día para que tus hijos puedan ver el amor de Cristo en tu vida reflejado en ellos. ¿Cuántas veces tomas tiempo para tomar un devocional con tus hijos? Leerles un versículo. Hoy que te estás llevando esta palabra y la escribiste en tu libreta y llegas con tus hijos, le dices: mira, hijo, siéntate tantito, hoy aprendí algo en la iglesia. Mira, la Biblia dice esto y dice esto. Y tu hijo la primera vez te va a decir: ay, mamá, ya vas a empezar con tus cosas. Ay, papá, ya vas a empezar con tus cosas. Te digo que no quiero la Biblia, te digo que no quiero de Dios. Pero cuando constantemente lo haces, amados santos de Dios, esto va a provocar que tu hijo tenga iniciativa. Tú tienes la obra de llevar la palabra de Dios y el Espíritu Santo tiene la obra de convencerlo. Dice Romanos, los que estábamos en casas reales, ¿recuerdan lo que dijimos en Romanos? La palabra viene por el oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La persona no va a cambiar porque le digas: eres un borracho, eres un desgraciado, eres un parrandero, eres un jugador, ¿verdad? No me traes gasto, eres un infeliz. La persona no va a cambiar porque le digamos así. Al contrario, se aferran más a su condición. Pero cuando tú vas con el secreto que Jesús nos comparte, que es en amor. Di conmigo, en amor. El amor calma todos los problemas, calma las guerras, calma las situaciones difíciles. El amor es poderoso, amados santos de Dios. Cuando tú llegas con amor y le dices a tu hijo: mira, hijo, la palabra de Dios dice en el versículo 13 de Proverbios 23, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. ¿Verdad? Por eso te pegaba de niño, por eso te pegaba de niña, te daba tus varazos, hijo, porque la Biblia nos dice que esto es así, porque tú estabas haciendo las cosas mal. No lo hacía porque no te quisiera, lo hacía porque te quiero, hijo. En la escuela te van a decir los psicólogos que está mal, pero mira, yo sé que Dios tiene la razón, y yo sé que hoy eres un hombre de bien, una mujer de bien, porque desde niño te instruí. ¿Sí me siguen? Si tú llegas con tu hijo y le dices: mira, hijo, es que dice la palabra de Dios que yo sé que has hecho muchas cosas malas, yo sé que te has comportado mal y no está bien delante de Dios, porque la Biblia dice que los que están en pecado están fuera de la gloria de Dios, pero también hay una promesa, hijo, de parte de Dios, que si te arrepientes, que si buscas a Dios, Él puede perdonarte y restaurar tu vida. Cuando tú llegas de esta manera con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, a hablarlo en amor. Cuando quizás tuviste una mala vida con tus hijos, quizás vivieron una ruptura del matrimonio y los hijos estuvieron yendo de un lado a otro, etcétera, etcétera, y se marcaron los hijos con estas cosas en su corazón, y hay resentimiento de los hijos contra los padres por esta razón. Tú llegas en amor con la palabra de Dios y pides perdón. ¿Cómo le voy a pedir perdón a mis hijos? No, ¿cómo crees si yo soy el papá? La palabra de Dios nos dice:
Hijos, no honren a sus padres, pero más adelante en Hebreos nos dice, padres, no provoquen a ira a sus, no exasperen a sus hijos. También los padres tienen la obligación de ir con sus hijos adultos o adolescentes y decirles, hijos, perdóname porque no hice lo correcto como papá, porque no te traté como una mamá. Te traté como un desconocido, quizás cuando llegaba borracho, ¿verdad? Golpeaba a tu mamá, golpeaba a tu hermano, te golpeaba a ti, no sabía el daño que te estaba haciendo. No sabía el daño que te estaba haciendo, ¿verdad? Cuando yo me iba de casa y no llegaba toda la semana, ¿verdad? Por andar de parranda, por andar con los amigos, no sabía lo que te estaba haciendo. No sabía el daño que te hacía al no darte un abrazo, al no decirte lo mucho que te quería, hijo, yo te amaba. Pero mi mamá, mi papá me educaron de una manera tan recia que yo no podía decirte te amo, perdóname, hijo. Porque no supe ser un buen papá. Hoy podrá decir tu hijo, no quieras venir a cambiar el pasado. No quiero cambiar el pasado ya es el pasado. El pasado no se puede cambiar, lo que podemos cambiar es el presente, hijo. Podemos cambiar el futuro, podemos enmendar las cosas, amados santos de Dios, pero tenemos que entender que tenemos que poner iniciativa. Si no nos congregamos, si no oramos, y si no leemos la palabra de Dios, esta vida nunca va a ser transmitida a nuestros hijos y a nuestras hijas. Me siguen, me dicen amén. Qué importante es entonces, amados santos de Dios, estas tres cualidades de una verdadera familia cristiana. Es el primer punto el segundo punto de no nos engañemos. Hoy es el día de hacerlo. Por último, tenemos algunos minutos más. El tercer engaño que podemos hacernos como familia cristiana es creer que somos cristianos, pero vivir como vive el mundo. Creer que somos cristianos, pero vivir como vive el mundo. Yo soy de las personas que no me gusta utilizar mucho el término mundo o mundanos, porque es un término peyorativo, es un término que a muchos les ofende, pero al final de cuentas es un término que ha sido sacado de la Biblia, así que espero que no nos ofendamos cuando diga mundano o mundo. Nos referimos a la forma en la que las personas que no conocen a Jesús viven y se desarrollan. ¿Estamos en ese mismo sentir? Muchas familias cristianas lamentablemente están viviendo solamente un cristianismo de iglesia. Nos comportamos como cristianos en la iglesia, pero fuera de la iglesia vivimos como inconversos. Y creemos que eso no nos afectará en nuestra vida espiritual, pero estamos muy equivocados. Tenemos que ver, por ejemplo, el ejemplo de Lot en la Biblia. Cuando estuvimos leyendo Génesis, vimos a Lot, así que vamos a Génesis 13 para recordar nuestra lectura. Génesis 13. Versículo del 11 al 13. Génesis 13 del 11 al 13. Lo tienen, me dicen amén. Dice de esta manera: entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Sodoma siempre ha sido un referente, y Gomorra un referente de pecado, un referente de maldad, un referente de rebelión, porque en Sodoma encontramos el homosexualismo, encontramos la idolatría, encontramos la rebelión en contra de Dios. Por lo tanto, podemos ver a Sodoma y Gomorra como la maldad de este mundo, como un ejemplo. Dice que Lot, siendo familiar de Abraham, el padre de la fe, como lo vimos acá el día jueves en Romanos, siendo, ¿verdad?, el hombre que fue amigo de Dios, este hombre Lot dice que comenzó de a poquito acercándose ¿a dónde? A Sodoma y Gomorra. No se fue de golpe y dijo, pues me voy a volver mundano, ¿verdad? Y vámonos a drogar y a tener a otras mujeres, etcétera, etcétera. Sino que él fue despacito. Dice que fue poniendo sus tiendas y otra tienda hasta que terminó viviendo ¿en dónde? En Sodoma y en Gomorra. Muchos cristianos están probando de a poquito y de a poquito y de a poquito el mundo, y cuando se dan cuenta están completamente inmersos en Sodoma y en Gomorra, en el mundo. Igualmente, volvernos una familia mundana es un proceso en el cual poco a poco nos vamos alejando de Dios.
Y nos vamos acercando cada vez más al mundo y nos vamos enfriando espiritualmente hasta volvernos completamente tibios. Jóvenes, que la primera vez que estuviste con tu novia y metiste mano donde no tenías que meter mano, ¿verdad? Le tocaste la espalda la primera vez, le tocaste el hombro la primera vez y viste que no te dijo nada, ¿verdad? Hasta se puso chinita. Dijiste, bueno, pues no me dijo nada. La segunda vez vas bajando y cuando ves te das cuenta que terminaste fornicando con tu novia. Cuando te diste cuenta tuviste un embarazo no deseado porque fuiste de a poco metiéndote en donde no tenías que meterte. Empezaste con poco, empezaste robando unos cuantos centavos, un lápiz en la escuela, ¿verdad? Un sacapuntas, de ahí te fuiste a un gansito marinela en la tienda con tus amigos. Cuando te diste cuenta, terminaste completamente robando en autobuses. Yo conocí a un niño hace unos 6, 7 años atrás, era un niño verdaderamente, tenía aproximadamente 14, 15 años, crecí con él. Me abstengo del nombre, el apodo que le decíamos era el Calaco. Desde pequeñito tuvo todo, no tenía necesidad, pero comenzó a experimentar el robo. Sus amigos, el entorno, siempre lo orillaron a ese tipo de cosas. Cuando nos dimos cuenta, este joven, ¿verdad?, que no le hacía falta nada, ya estaba robando arriba de los camiones, ya traía una 9 milímetros. Pues la primera vez que se subió dentro del camión había unos militares federales, no sé qué es lo que había dentro, no recuerdo, que le pusieron 2 impactos de bala, uno en la cabeza y uno en el pecho. La primera vez que se subió a robar, fue asesinado, amados santos de Dios, porque fueron probando de a poco, hasta que en un momento terminó completamente inmiscuido en el mundo del robo. Lo increíble es que la familia era cristiana desde hace muchos años. Su mamá asistía aquí con nosotros, su hermana asistía aquí con nosotros, pero fue más el probar el mundo que el seguir firmes en la palabra de Dios. Vamos a leer rápidamente Apocalipsis 3, 15 al 16. Apocalipsis 3. Apocalipsis sí es fácil de encontrar, ¿verdad? Y Génesis también. Apocalipsis 3, 15 al 16. ¿Cuál es el punto ahorita? Creer que somos cristianos cuando vivimos como el mundo. Apocalipsis 3, 15 al 16. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Alguna vez han tomado algo que se llama Nescafé Tropic o Tropic, algo así? Que es un café frío con limoncito, con hielitos. ¿Nunca lo han probado? Es una bebida rica. Un frappe de café, ¿lo han probado alguna vez? Es rico, frío es rico. Han tomado un café calientito, así hirviendo, a los que les gusta hirviendo o calientito que les sale el vapor. Eso es del Oxxo, ¿verdad? Cuando hace una noche fría, que está lloviendo y te tomas un cafecito de vainillita. Es rico, pero ¿cuánto les gusta tomar el café tibio? Y sabe feo. Algunos le dicen el agua de calcetín, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Es algo feo. Mi mamá dice, no, a mí no me des esos cafés. A mi mamá le gusta hirviendo el café. Hay otros que les gusta frío, pero casi la mayoría de veces nunca servimos comida tibia, ¿verdad? Cuando tú sirves un caldito, ¿verdad? Y lo das calientito, está rico, pero cuando se lo das tibio, ¿verdad? Cuando está en ese proceso de enfriarse, ¿cómo se ve el caldo? Todo así cuajado, feo, ¿verdad? ¿Te dan ganas de comértelo? Incluso cuando le das una cucharada, ¿cómo te dan ganas así como de devolver? Porque es feo, es asqueroso, esa es la palabra. De igual manera aquí, el Padre utiliza la palabra te vomitaré de mi boca. De alguna manera está hablando de un asco. Está diciendo, amados santos de Dios, el problema tan grande de una persona que no está ni en el mundo, ni en Dios, sino que está en medio. Mira, sí soy ratero, pero también soy creyente. Eso es lo más absurdo que puede haber. Soy ladrón, pero soy creyente. Soy violador, pero soy creyente. Sí canto alabanzas el domingo, pero fornico con mi novia el viernes. Sí me gusta hincarme el domingo en la iglesia, pero me gusta ser adúltero con mi esposa el día lunes. Sí me gusta ir a la iglesia y aplaudir, pero también me gusta robar en mi trabajo. Amados santos de Dios, Dios dice, o eres de acá, o eres de acá. Pero el de en medio, amados santos de Dios, no es una persona digna de ser llamada hija de Dios.
La palabra de Dios nos declara que los hijos de Dios que quieren ser amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Santiago 4:4. Ahí tomen así una porción de hojas desde Apocalipsis y vayan despacito, hojeando hasta que encuentren Santiago. Si se pasaron, vuelven a agarrar otro bonchecito como yo y vuelven a hojearle. Santiago está atrás de Primera de Pedro. Santiago 4, versículo 4. Santiago 4:4, cuando lo tengan me dicen amén. Ok, dice de esta manera, y empieza bien duro. Oh almas adúlteras. ¿Por qué les llama adúlteras? ¿Qué es el adulterio? El estar casado y estar con una mujer o un hombre que no es tu esposo o tu esposa. Dice la palabra de Dios que la iglesia es la esposa ¿de quién? Estamos casados con Cristo de una manera espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos con Cristo, pero vamos al mundo, probamos el mundo, hacemos lo que el mundo hace, dice la palabra de Dios que somos ¿qué? O sea, esa palabra tan dura utiliza Jesús para llamarle a una persona que está en el mundo y está en Cristo. Una vez más dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad, por qué ahora utiliza la palabra amistad? Una cosa es estar en el mundo, trabajar en el mundo, andar en el mundo, y otra cosa es convivir con las cosas que hace el mundo. ¿Me siguen? Convivir, eres parte de lo que hace el mundo. Tú puedes estar en el mundo, la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Podemos estar aquí, aquí nos desarrollamos, aquí vivimos, podemos platicar, podemos entablar conversaciones, podemos tener, ¿verdad? De alguna manera algún conecte con el mundo, pero otra cosa es participar, hacer amistad de lo que hace, ¿qué cosa? El mundo. Cualquiera que se hace amigo del mundo es enemigo contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí comienza ahora Dios a hablarnos de una manera más fuerte, más sólida. De esta manera, los que nos acompañan de Casas Reales, ¿verdad? Y están en este proceso de entendimiento de quién es Cristo en nosotros. Ahora ya no nada más es el conocimiento de que Jesús murió por nosotros, de que Dios es amor, sino que ahora Dios va más allá y nos dice, mira, ahora que tú has sido transformado, que tu naturaleza ha cambiado, que tu vida ha sido redimida, ahora tienes que comenzar una vida que me siga y que refleje que yo soy tu Dios, porque cualquiera que haga amistad con el mundo, con las cosas del mundo, se convierte en mi enemigo. Y creo que la peor cosa que podemos hacer es buscarnos a Dios de enemigo. Es lo peor que puede vivir una persona. Si tenemos de enemigo a Satanás, pues sabemos que Dios ya venció a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tenemos de enemigo a Satanás y tenemos de enemigo a Dios, imagínense qué problemón estamos metidos. Ya no hay nadie, amados santos de Dios, que nos pueda cuidar de los dardos de Satanás. Por eso, si no estoy ni allá ni acá, dice un dicho mexicano, los que nos ven por internet, te quedas como el perrito de las dos tortas, ni acá ni allá. Pero cuando estás en Cristo, amados santos de Dios, qué bendición, porque tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Último punto, si lo terminamos de ver, gracias a Dios. El último punto, o el último engaño que se hace en la familia cristiana es creer que siempre tendremos tiempo, que siempre tendremos un mañana. Una vez más, creer que siempre tendremos tiempo y que siempre tendremos un mañana. Inspirado en algo que aconteció esta semana, precisamente el día jueves terminaba este sermón con este punto. Hace unos 12 años atrás o 13 años atrás conocí a un joven muy entregado a la obra de Dios, un joven que en aquel tiempo tenía sus 12, 13 años de edad y que comenzó buscando el rostro de Dios, ¿verdad? De una manera entregada. Quizás como todo joven pues tenía deslices, claro que sí, todos los tenemos, pero siempre mostró una aptitud para seguir a Dios. Eso hablo en la iglesia de Iztapalapa con el pastor Oscar, donde nosotros apoyábamos, asistíamos y hoy seguimos siendo parte de la R con Visión Cristiana. Este joven, ¿verdad? A la edad por ahí de los 17, 18 años, le descubrieron un pequeño tumorcito en los pulmones. Trataron de combatirlo con quimioterapias, con muchas cosas, ¿verdad? Y él presentó mejoría.
Hoy, el día jueves, nos dan la noticia de que había fallecido de una manera inesperada, abrupta. No nos lo imaginábamos porque él se veía recuperado, sí tenía los rastros de las quimioterapias, sí se veía con sus ojos cansados, ¿verdad? Pero aún en esos tiempos difíciles, si ustedes entran a la página del pastor Oscar, en todas las fotos él está tocando el bajo, alegre, gozoso, danzaba, buscaba a Dios. Era un joven que se vestía de payasito y que salía a las calles a predicar el evangelio. Era un joven que no le daba vergüenza pararse en los semáforos y decirle a la gente que Jesús los amaba, con un cáncer, peleando con un cáncer. Cualquier otra persona hubiera dicho: Dios, si soy cristiano, ¿por qué me tienes de esta manera? Él siempre dijo: mi personaje favorito era Job. Y yo creo que Dios no es un Dios malvado que permite las enfermedades para hacernos sentir mal, sino por el contrario. Fue un joven que maduró mucho a causa de esta enfermedad, y cuando nos dan la noticia de que él había partido ya con Dios, sí nos llenó de quizás conmoción, no tristeza en sí, sí nos duele, ¿verdad? Porque no lo veremos más, pero más conmoción en ver cómo la vida acaba en un abrir y cerrar de ojos. La vida no respeta, si la muerte más bien no respeta si eres un niño de 1 año o eres un anciano de 89 años. La vida no respeta si tienes 25 años, si estás en la flor de tu juventud, eres el líder de tu compañía, tienes, ¿verdad?, todo el dinero del mundo, etcétera, etcétera. Nadie está exento de morir, amados santos de Dios. Y el peor error que como familia cristiana nos podemos hacer es creer que tenemos tiempo y creer que siempre vamos a tener un mañana. Hoy lo voy a decir así y se va a escuchar muy abrupto, pero quizás mañana yo ya no esté aquí. Quizás mañana yo ya no vea a alguno de ustedes aquí y tengamos la noticia abrupta de que nos llaman y nos digan: ¿sabes qué? El hermano Panchito falleció. ¿Pero cómo? Si estaba bien sano, comía puras verduras, no tomaba Coca-Cola, no se echaba sus gorditas de chicharrón y se comía sus empanadas, ¿verdad?, con harta crema. ¿Cómo puede ser posible que murió? Mira, es que sufrió un accidente, lo atropellaron. De alguna manera, ¿verdad?, estuvo inmiscuido en una balacera y una bala perdida le cayó, se resbaló de las escaleras y un golpe, ¿verdad?, lo noqueó y quedó en la calle, ¿verdad? Estaba bañándose y la barra de jabón hizo que se resbalara y quedó en la bañera. O sea, ¿de cuántas maneras, ahora sí como el programa 1000 maneras de morir, de cuántas maneras podemos perder la vida? Nadie de nosotros tenemos la vida comprada, amados santos de Dios, y poder decir: ya voy a portarme bien mañana. Todos lo hemos dicho alguna vez, y de verdad que no los hagamos. Todos decimos: ya mañana me porto bien. Mañana, ¿verdad? Estamos como en 1 de enero, mañana empiezo la dieta, y mañana, y ya estamos en ¿qué mes ahorita? Marzo, y la dieta no empieza. Ya mañana me voy a congregar, de verdad que mañana me congrego, de verdad que mañana voy a empezar a orar, de verdad que mañana, es que ahorita llegué muy cansado del trabajo, es que ahorita va a estar mi novela y es el final de la novela, es que, ¿verdad? ¿Y cuántos pretextos podemos poner, amados santos de Dios, sin saber que quizás el mañana nunca va a llegar? Sin saber que mañana nunca va a llegar. Los planes, los sueños, los anhelos que se tenían en un abrir y cerrar de ojos se desmoronan. Hoy es el momento para comenzar una vida nueva. ¿Cuántas familias viven engañadas pensando que siempre habrá un tiempo para hacer las cosas? Que siempre habrá un mañana para hacer lo que no pudimos hacer hoy. Pensamos que mañana habrá tiempo para visitar a nuestros padres, para llamar a nuestros hijos, para pedir perdón a nuestra esposa, para salir y compartir tiempo con la familia. Pero la palabra de Dios nos declara una verdad muy importante en Proverbios 27:1. Acompáñenme, por favor, a Proverbios 27:1. Proverbios 27:1. Cuando lo tengan me dicen amén. Proverbios 27, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice de esta manera: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Algunos decimos: no, mañana va a ser mi día.
preparo mi trajecito, mis zapatos Roberts, mi traje Pierre Cardin. Mañana es el día que voy a ir, ¿verdad?, a pedir el trabajo a la torre de Pemex. Me voy a arreglar bien, ¿verdad? Le voy a echar todas las ganas para quedarme con el puesto de gerente, ¿verdad? Y voy a ganar mucho dinero. Vas bien vestido, agarras tu coche, quizás te peleaste una noche antes con tu esposa, te saliste de tu hogar, ¿verdad?, todo peleado, ni siquiera le diste un beso de despedida, no pudiste despedirte de tus hijos. Vas a la torre de Pemex y te das cuenta que por ahí de las 11 o 12 de la tarde explota. ¿Recuerdan lo que pasó hace algunos años con la torre de Pemex? ¿Sí recuerdan este hecho? ¿Cuántas personas salieron de sus casas a trabajar? El 11 de septiembre, lo que pasó en las torres también gemelas en Estados Unidos. Gente que quizás salió, ¿verdad?, peleada de su hogar, con problemas, con conflictos, y dijeron, ¿verdad?, al rato lo solucionamos. Esta vieja ya la tengo bien medida, ¿verdad? Al rato me va a estar llamando y me va a decir, a ver, mi papacito, perdóname por lo que te hice. No, yo que la voy a estar buscando. Salieron esa mañana a trabajar y no tuvieron otra oportunidad. Y veías ahí en las noticias cómo gente, por la desesperación de las llamas, se aventaban desde el piso 30, piso 40, por no morir calcinados, preferían aventarse por las ventanas. ¿Cuánta gente, amados santos de Dios, está perdiendo hoy la oportunidad del mañana? Y pierde consigo la oportunidad de enmendar la vida con sus familias y, por sobre todas las cosas, la relación con Dios. Ya que el no arreglar la situación con Dios el día de hoy, si no hay ningún mañana, amados santos de Dios, hará que cuando estemos delante del trono de Dios y nos enjuicie, porque habrá un juicio de las cosas que hicimos en esta vida, amados santos de Dios, ¿cuántos saldremos aprobados? Hemos visto en Romanos que si no estamos con Cristo Jesús y partimos de esta vida sin Él, sin arrepentirnos, sin haber enmendado las cosas, no habrá ninguna base legal delante del Padre que nos permita vivir una vida en la eternidad en el paraíso con Él. Hoy es el momento de enmendar. No podemos jactarnos, dice Proverbios del mañana. La palabra de Dios nos declara que nuestra vida es como la niebla en Santiago 4. Acompáñenme por favor rápidamente, ya estamos terminando. Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículo 13 al 14. Santiago 4, 13 al 14. Sí. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Santiago 4, 13 al 14 dice de esta manera. ¿Cómo dicen las personas hasta con júbilo? Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, nos iremos a Acapulco, iremos a Quintana Roo, ¿verdad? Estaremos vacacionando, etcétera, etcétera, y estaremos allí un año, y venderemos, y ganaremos, y tendremos recompensa, ¿verdad? Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántas personas hoy en día abren los ojos y dicen, ¿en qué momento pasaron 40 años de mi vida? ¿En qué momento pasaron 60, 70 años de mi vida? Apenas ayer era un joven de 15 años y hoy, ¿verdad?, tengo 40 años. La vida se pasa en un parpadeo. Yo hoy me levanté, ayer tenía 15 años. Ayer no me preocupaba por la vida, ayer estaba en la secundaria jugando y haciendo un montón de cosas. Hoy despierto y me desperté porque mi hijo estaba llorando con su dolor de pancita, mi esposa viéndome así todo, porque no te despiertas, ¿verdad? Hoy me despierto con la realidad de que pasaron ya tantos años en un abrir y cerrar de ojos, amados santos de Dios. La Biblia dice que así es la vida. Hoy está la niebla, cuando vas conduciendo por ahí por el camino que va hacia, no sé si Tonanitla, Jaltocán, para allá, ¿verdad? Cómo se pone de neblina, no puedes ni ver, por eso de las 7, 8 de la mañana, y cuando ves, ¡pum!, desapareció la neblina, y hasta dices, si no veía nada hace un momento, de un momento a otro, ¿verdad?, se desvanece la vida. De igual manera, de un momento a otro, desaparece. Nadie es eterno. Nadie tiene la vida comprada. Ahí en Efesios, por último, vamos a leer, amados santos de Dios, lo que nos invita
la palabra de Dios en esta hora. Efesios 5, versículo 16, y con esto terminamos. Efesios 5, 16. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios 5, versículo 16. Efesios 5, 16 dice de esta manera: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿A qué nos invita Dios en esta mañana? A aprovechar bien el tiempo. Aprovechen el tiempo. ¿Cuántos tienen hijos todavía? Levanten sus manos. Sí, los que tengan hijos. ¿Cuántos tienen todavía un esposo, una esposa? Un papá, una mamá, todavía los que tengan. Aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo. Yo no, por errores, por cualquier cosa, no aproveché el tiempo quizás con mi abuelita, mi única abuelita que tuve ya últimas, ¿verdad? Los últimos días de su vida, mi abuelita pues se quedaba con nosotros. A veces que mi papá y mi mamá salían, mis hermanas salían, se quedaba aquí con nosotros y en esos días a ella como le encantaba tomar Coca-Cola. En sus últimos días le fascinaba la Coca-Cola y le comprábamos su Coca-Cola. Le gustaban mucho los dulces. Y mi esposa, que ni le gustan los dulces, tenía dulces así de esos secos, de fruta seca, ricos de tuna, no recuerdo qué otras frutitas secas, ¿verdad? Y estaba ya feliz comiéndose sus frutitas, comiendo las chucherías que le dábamos, ¿verdad? Ya en sus últimos días, nosotros no sabíamos que ya eran sus últimos días. Pero de alguna manera me quedo con esa satisfacción de que quizás pude estar con ella en sus últimos días, no en sus últimos momentos, que fueron muy feos sus últimos momentos, ¿verdad? Abandonada completamente, sin una camilla ahí en las Américas, tratándola inhumanamente, ¿verdad? Fue algo triste, pero por lo menos en vida, como familia, trataron mis papás, mis hermanas de consentirla en lo mayor posible, ¿verdad? Que pudimos, aunque quizás la familia no lo vio de esa manera, pero nosotros nos quedamos con esa satisfacción. Y en la mañana estaba viendo un meme de una chica que estaba con su teléfono sentada, no sé si ya lo vieron ustedes, no sé si en un Starbucks o en un McDonald's, y su abuelito delante, ¿verdad? Todo triste porque no lo pelaba. Y la niña con su teléfono ahí con cara de chocosidad de que estaba con su abuelita, y el meme decía, pon atención porque estás perdiendo el tiempo, algo así decía el meme. O sea, de que le quedaba poco tiempo porque ya su abuelito era una persona grande. Mira, ¿cuántos tenemos todavía a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, etcétera, etcétera? Y los olvidamos, ¿verdad? Por el día a día, por el trabajo, por el estrés, etcétera, etcétera. Nuestra propia familia, nuestros hijos están viviendo sin un padre, sin una madre, por querer tener un mejor estrato social. Y creemos que el tener más dinero les dará una mejor calidad de vida, y eso es una mentira de Satanás. No por tener un mejor estrato social vas a tener una mejor vida como familia. Tu familia te necesita a ti como papá. Tu familia te necesita a ti como mamá. Así vivan solamente con frijolitos, con ayocotitos, con un quesito de esos ricos de vaca, ¿verdad? Y unas tortillitas. Con eso, si hay amor, dice Proverbios, amados santos de Dios, lo tienes todo, eres rico. Tienes a papá, tienes a mamá, tienes a la familia, todos reunidos a la mesa. Pero cuando nos olvidamos de lo que es principal, de lo que es esencial en la vida, la familia, amados santos de Dios, llegará el momento en que no estemos más. Y delante del trono de Dios lloraremos y diremos, ¿por qué no hice lo que tenía que hacer? Hoy es momento de cambiar nuestra vida, hoy es momento de enmendar las cosas, hoy es momento de salir de este lugar y no esperar tiempo. Mientras vayas en el coche, manda un mensaje y dile, hijo, quiero verte, hija, quiero verte. Amor, mira, vamos a salir, tomen tiempo para ustedes como familia, visítense, ámense como iglesia, amados santos de Dios, congréguense y estemos juntos, porque aquí tienen una familia, amados santos de Dios. Todos los que estamos aquí somos una familia en Cristo Jesús. Aprovechemos el tiempo que tenemos los unos para con nosotros. Pongámonos de pie para terminar en esta mañana, pongámonos a cuentas delante de Dios y vamos a darle gracias por su bendita palabra. Amado Señor y Salvador, te agradezco infinitamente tu palabra, tu misericordia, tu gracia para conmigo que en esta mañana me motiva, me llama a cambiar, Señor Jesús, de actitud, a no vivir, Señor, perseguido por los afanes de este mundo, sino a restaurar, Señor Jesús,
a cambiar el estado de mi vida, de mi familia. No quiero autoengañarme. No quiero pensar, Señor, que soy lo que no soy. Yo creo que el mayor problema que hay en la vida del cristiano es creer que es algo que no es. Señor Jesús, qué triste es creer que somos cristianos cuando todo apunta a lo que no. Hoy en esta mañana me arrepiento. Te pido perdón. Te pido que cambies mi vida. Te pido que cambies la manera en la que pienso. Te pido que cambies la manera en la que actúo, Señor Jesús, y que me ayudes a invertir bien mi tiempo, Señor. A disfrutar de mi familia. Que para ello no se necesita mucho dinero, Señor. Realmente es nulo lo que se necesita. Mi familia necesita amor. Mi familia necesita atención. Mis hijos, mi esposa, mi esposo necesita, Señor Jesús, del núcleo familiar. Y toda mi familia necesita de ti, Señor. En esta hora te pido perdón si es acaso que malgasté mis días. Si es acaso que ahora que despierto veo una vida, Señor Jesús, que transcurrió de errores. Señor, perdóname. Quizás ya no haya vuelta de hoja. Quizás el tiempo ya fue demasiado tarde y los míos ya no están. Quizás tuvimos pérdidas. Quizás aquel joven, aquella señorita ya partió. Quizás, Señor Jesús, aquella mamá, aquel papá, Señor, ya no están aquí para poder pedir perdón. Y es algo con lo que vamos a tener que cargar hasta el último de nuestros días. Pero creemos que hay consolación por parte de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo no nos deja con remordimiento ahora, Señor. Tu Espíritu Santo hoy nos consuela. Tu Espíritu Santo hoy nos convence y nos dice, Señor Jesús, que podemos saciar ese vacío de nuestro corazón con los brazos abiertos del amor y del perdón de Dios. Nos arrepentimos, Señor Jesús, de los errores del pasado y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones y que nos hagas aceptos a los ojos del Padre en esta mañana. Que saliendo de este lugar pongamos en práctica tu palabra, que cambiemos el estado de nuestra familia, que amemos más de lo que nos enojamos, que amemos más de lo que peleamos, que amemos más, Señor Jesús, de lo que, Señor, muchas veces podemos reclamar, podemos champar. Que el amor sea, Señor, el centro de nuestras vidas. Que cuando estoy a punto de gritar iracundo, recuerde el amor, lo mucho que tú me amaste en la cruz y lo mucho que tú me invitas a amar, Señor. Que esta iglesia cada día, Señor, se ame más, crezca en ti. Que las familias que no entendemos la razón por las cuales no han asistido, Señor, puedan ser convencidas. Son muchas las familias, Señor. Señor, la familia de los Pantoja, los Cotarelo, el hermano Luis, la familia Limas, Señor, tantos nombres que hoy en día no recuerdo, Señor Jesús, y que se han alejado. Hoy yo te pido que tengas misericordia de estas familias, porque muchos son problemas familiares los que están atravesando, Señor. Hoy yo te doy gracias ahora por las familias que están aquí presentes, que a pesar de sus problemas y sus conflictos, están aquí buscando tu rostro. A pesar de que a veces la palabra es dura y nos confronta, aún así, Señor, ellos están aquí gozosos recibiendo tu palabra, que aunque a veces dolorosa, cambia, transforma, sana, liberta, Señor Jesús. Y en esta hora nos hace salir maravillados de tu amor, de tu gracia y tu misericordia. Gracias te doy por lo bueno que eres, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y mientras salimos de